¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Ulises, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenidos amigos nuevamente a esta sesión de ventas. Así es, así es. Bien, dentro del tema que estamos manejando, que son las ventas, hemos analizado diferentes aspectos, digamos como una especie de preparación, de antecedente, empezar a armar lo que son nuestras herramientas, como fue lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, para entrar precisamente cada vez más en materia en lo que es el tema de ventas, pero ventas ahora cara a cara, cuando estamos en ese momento de la verdad frente al cliente. Es un tema realmente apasionante, este tema que vamos a ver amigos. Creo que es de los aspectos fundamentales dentro del departamento de ventas, porque finalmente el vendedor, la fuerza de ventas, las personas que van a estar apoyando a toda esta fuerza de ventas, pues tienen que ser gente comprometida, gente que es la que nos va a hacer llevar los objetivos, alcanzar los objetivos establecidos. Entonces, la selección de estas personas, cómo coordinarlos, cómo administrarlos, cómo dirigirlos, cómo coachearlos, todas estas cosas vamos a ver en esta sesión, amigos. Sí, y yo aparte también complementaría algo que ya hemos platicado en otras sesiones. Decíamos, te acordarás, Ulises, que la materia prima, independientemente de que maneje productos tangibles como pueden ser, no sé, pinturas, muebles, computadoras o servicios, la materia prima es el ser humano, ¿sí? Y fíjate que aquí viene una reflexión que a mí me gustaría comentar, y es que realmente la función de ventas es una función netamente humana, ¿sí? Yo diría que tal vez incluso puede trascender el ámbito empresarial o de negocios y puede llegar a esencias de situaciones humanas de todo tipo, de todo género, ¿no? Incluso platicando con alguna persona, fíjate, mencionábamos que el tema de ventas debería ser un tema obligado en cualquier tipo de carrera. Claro, ¿sí? Cualquier tipo de disciplina, cualquier tipo de programas universitarios o de colegios y demás, debería ser. Hay algunos temas que, digamos, deberían ser comunes. Bueno, de hecho incluso lo son, ¿no? Pero, por ejemplo, contabilidad, yo creo que la formación de sistema de registro te da una habilidad para ser ordenado en general, ¿no? Pero en ventas, que es lo que estamos platicando, ventas es una disciplina muy importante porque te exige enfrentarte al rechazo. Tal vez antes que enfrentarte al rechazo, enfrentarte a tu propia inseguridad que como persona muchas veces todos tenemos, ¿no? De alguna manera, oye, pues voy a presentar algo y pues no sé si me vayan a aceptar, no sé si lo que vaya a proponer lo vaya a poder hacer de una manera elocuente, de una manera correcta, convincente. Y como personas muchas veces tenemos no precisamente ese miedo a que qué van a pensar los demás, que a veces podemos pensar que va por ahí el temor, sino más bien es el temor interno, ¿no? En concreto el temor al rechazo. Y aquí diría que cuando la persona se prepara, tiene una metodología para poder enfrentar esa, esa acción que va a emprender y buscar la solución, y lo consigues, adquiere una seguridad muy importante. Déjeme que te comente, déjeme que me explique un poco mejor, ¿no? Fíjate que analizando, veíamos que en la vida normalmente hay tres tipos de temores. Uno es el temor a lo inevitable, en el sentido de envejecer, por ejemplo. Bueno, sabemos que vamos a envejecer, ¿no? Perder seres queridos, desgraciadamente, sabemos que es una realidad. Morir, bueno, en fin, son, digamos, algunos ejemplos de temores inevitables. Hay una segunda clasificación de temores que son los temores al ridículo, ¿no? Y si me empiezo a hablar y me trabo, o si me levanto y me caigo, el temor al ridículo, que va muy ligado a hablar en público y va muy ligado precisamente a ventas. Y el tercer tipo o clasificación de temores son los temores a tomar malas decisiones y tener consecuencias desastrosas, ¿no? Por ejemplo, híjole, y si renuncio a mi empleo actual y después no consigo emplearme en otro lado, o si, no sé, me divorcio y después me arrepiento y, bueno, se perdió esa relación, en fin, a decisiones que pueden ser, pues digamos, definitivas y muy fuertes, y entonces son tercer tipo de temores, ¿no? Y el punto interesante está que se ha demostrado que el temor en general es
el no saber cómo actuar. ¿Y cómo voy a actuar ante una carencia? ¿Y cómo voy a actuar en la vejez? ¿Y cómo voy a actuar en caso, o sea, qué puertas de salida podría tener en caso de que me despidan y no encuentre trabajo? ¿Sí? ¿Y cómo voy a actuar en caso de que me divorcie y después me siente, o sea, si se tuviera un método para decir, bueno, ok, mira, ya sé exactamente cómo voy a preparar y cómo voy a conseguir el trabajo que ahora estoy renunciando y tal vez otro mejor, o si supiera cómo comportarme ya cuando esté con cierta edad y aprenda a envejecer con dignidad. En fin, cuando aprenda cómo reaccionar ante estas situaciones, se ha demostrado que el temor puede bajar grandemente o incluso desaparecer. El temor desaparece, ¿no? Se ha comentado que en esta vida muchas cosas son técnica, saber cómo, el saber qué hacer. El temor, entonces, digamos, el temor de los temores, o el común denominador de estos tres temores es el temor a no saber cómo actuar, cómo reaccionar, ¿no? Entonces, en ventas, pues es muy importante precisamente tener una metodología para ese momento de la verdad, ese momento tan importante que hemos comentado en otros momentos, que es estar frente al cliente. Ahora sí, lo que aprendí, la empresa, pues todos quedaron allá en la empresa, en la bodega, en el inventario. Aquí estoy ahora sí yo, en ese momento de estoy frente a un cliente y estoy tratando de convencerlo. Aquí comentamos, lo vuelvo a mencionar muy brevemente, que se ha demostrado que el 85% de las veces que no se ha conseguido un pedido ha sido a causa de no saber utilizar correctamente técnicas de venta. Fíjense ustedes, solamente el 15% fue porque el producto no era adecuado. Según un estudio revelador que reciente y que yo, por más que lo comento, no dejo de volverme a asombrar, ¿no? Porque se dice rápido un 85%, pero te das cuenta es muchísimo, ¿no? Las veces que no se consigue un pedido por no saber aplicar técnicas de venta, o sea, cómo presentar un producto, cómo manejar objeciones, cómo aprovechar momentos oportunos de cierre, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es una parte importante que da seguridad, no solamente para esa función tan importante que es traer pedidos, traer clientes, sino para desarrollar una capacidad de seguridad en el ser humano, en la persona, en este caso, en el vendedor. No, definitivamente, la actividad de ventas está inmersa en todas las actividades del ser humano. Yo me imagino desde aquella época de los hombres primitivos que tenían que caminar por lugares lejanos para llegar a otras aldeas y tenían que interrelacionar y hacer algún tipo de intercambio, no solamente de nivel cultural, sino también de comercio. Desde aquel entonces comienza el proceso de las ventas, intercambiar cosas a través del trueque primeramente, y ya después utilizando algún medio de cambio como puede ser el cacao, el chocolate, y que hoy es la moneda, y que hoy es ya con los nuevos sistemas electrónicos, ya hasta la moneda tiende a desaparecer y va a ser simplemente a través de intercambios y transacciones electrónicas como vas a poder comerciar, ¿sí? Hoy por hoy el mercado, no podemos pensar que el mercado con aquella definición típica de economía es en ese lugar físico en donde se reúnen oferentes y demandantes para intercambiar bienes y servicios a un precio determinado. Hoy no necesitan estar reunidos ambos sectores, tanto consumidores como vendedores. ¿Por qué? Porque ahora podemos estar haciendo negocios del otro lado del mundo sin ni siquiera conocer a las personas con las que uno está negociando. O sea, y las ventas también se aplican hasta en la actividad más insignificante, hasta la actividad más, aunque no sea una profesión relacionada con ventas, pero el hecho de tener que enseñar a presentar un proyecto, convencer a un jefe, a un mismo gobierno, a un presidente, presentarle, estás haciendo una actividad de ventas. El médico, el dentista, el abogado, aunque no son vendedores, sin embargo, tienen sus despachos y tienen que vender conceptos, vender su servicio, y ellos están preocupados de cómo pueden mejorar y cómo pueden incrementar sus ventas de los servicios que ofrecen. Entonces realmente coincido contigo en que en la escuela debería haber una materia de ventas para que cada quien tuviera la oportunidad de venderse a sí mismo, fuese la carrera que fuese, así fuese antropología, alguna carrera médica.
el área de ventas no siempre es andar, el concepto de que ventas o ser vendedor es denigrante, es andar en la calle cargando una maleta, tocando puerta por puerta, sufriendo estos cerrones de puerta, y sienten que eso es todo, las ventas se engloban a eso. Sin embargo, si nos damos cuenta y revisamos todo lo que nos rodea, fue gracias a un vendedor. Hubo un vendedor atrás de todo lo que ustedes tienen en casa, en sus oficinas, el coche que usted trae, el reloj que usted tiene, hasta una lámpara, un foco, una fotografía, una computadora. Atrás de eso hubo una persona que se dedica a la actividad de ventas. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, justamente se dice que su verdadera fortaleza es que fue un gran vendedor. Vendió un sistema operativo a IBM, todavía sin haberlo tenido terminado, se lo vendió y fue como IBM le apoyó en sus inicios para ver lo que es hoy, lo que es la compañía de Microsoft. Entonces realmente la venta es una actividad humana, es una actividad que hasta nuestros hijos, nuestras hijas, desde pequeños aprenden a venderse con una sonrisa, el pedirnos algo, y automáticamente uno cede el permiso o les compra uno lo que nos pidan. Esa actividad es intercambio de yo te doy algo a cambio de otra cosa, es una actividad humana y que está siempre en nuestra vida de todos los días. Efectivamente, pero entramos en materia, entremos un poco más en materia. Y vamos a hablar de un concepto que tienen nuestros amigos precisamente ahí en sus láminas, que estamos viendo ahorita, que es el concepto de los dos mundos en venta, o los dos mundos de ventas, ¿no? Y bueno, lo podemos ver directamente en la lámina. Por un lado tenemos el mundo del producto. Y mejor, ¿sabes qué? Me voy a apoyar un poco más en el pizarrón, ¿sí? Decimos que por un lado tenemos el mundo del producto. Es decir, un producto tiene lo que vimos del análisis CBB, ¿se acuerdan? Características, ventajas, beneficios, ¿sí? Decíamos características, decimos ventajas y beneficios. Aquí yo no sé por qué me voy a la idea de figurarme que son dos extremos, dos pendientes, ¿sí? Dos, digamos, no sé, dos extremos. Por un lado está el mundo del producto, en el otro extremo está el mundo del cliente. ¿Sí? El mundo del cliente. Que el cliente tiene necesidades o tiene problemas y o deseos. ¿Sí? Y hay un vacío entre estos dos. Hay un gran hueco, hay un vacío, hasta que no llega el vendedor que es el que va a tender esos puentes, ¿no? Que nos van a decir qué características van a satisfacer necesidades. ¿Sí? ¿Qué ventajas van a solucionar problemas? ¿Y qué beneficios van a cumplir con los deseos? ¿Sí? El vendedor es entonces el que va a tender ese puente, es el que tiende el puente. ¿Sí? Comentamos que para una preparación en ventas es importante saber el 100% del producto. ¿Sí? Es importante saber cómo está formado, cuáles son esas características, poder convertir las características en ventajas y estas en beneficios y poder tener entonces diferentes argumentos. ¿Sí? Ahora, en cuanto al mundo del cliente, pues aquí es difícil decir que tengo que conocer un 100% del cliente. Yo me limitaría a decir que mientras más conozca un porcentaje mayor, digamos, de quién es ese cliente, pues va a ser más fácil aterrizar, saber exactamente qué voy a ofrecer. Y aquí, bueno, me imagino, para ser un poco más gráfico,
Y miren, perdonen, yo soy muy malo para dibujar. O sea, como que no es mis... O bueno, tal vez sea simplemente que es un arte que todavía no está reconocido. ¿Sí? ¿No? Este es mi forma de dibujar. ¿Sí? Imaginen ustedes un candado. ¿Sí? ¿Sí? Dice el dicho que cada cabeza es un mundo. Podemos decir que cada cabeza es un candado, ¿sí? Que va a ser abierto con la llave específica. Y si por otro lado pensamos en el producto o en el vendedor, pues aquí deberíamos de hablar de un llavero, imagínense ustedes, con varias llaves, ¿no? No se me imagino, como dicen, un San Pedro que trae cargando toda una cantidad de llaves, porque para cada candado hay una llave específica. Lógicamente, entre más llaves tenga, pues más fácilmente o más probable va a ser que pueda encontrar la llave precisamente que va a abrir el candado de la mente del cliente que tengo enfrente. ¿Sí? Por eso tengo que estarme allegando de diferentes estrategias, de diferentes técnicas, de diferentes métodos. A lo mejor el que me funcionó excelente, el método que me funcionó perfecto para el cliente A, pues me va a funcionar, o no me va a funcionar, mejor dicho, para el cliente B. ¿Sí? Cada uno tiene una combinación única, específica, ¿sí? Abierta solamente por una llave. Y Ulises, no hay llaves maestras. No hay una llave que abra todas. El ser humano, ya lo dijimos, dinámico, evolutivo, complejo, es combinado, ¿no? Entonces, ¿qué requiere esto? Pues lo que va a requerir no es otra cosa más que preparación por parte del cliente, ¿no? Profesionalismo. Que el cliente se vuelva cada vez más y más profesional. Que el cliente el vendedor sea cada vez más profesional. ¿Sí? Que cada vez sea más su sofisticación en conocimiento, en estudios. Hay una frase que dice que si quieres mejorar tus ventas, mejórate como persona. Si quieres mejorar tus ventas, mejórate como ser humano. ¿Sí? Independientemente del producto que vendas. ¿Sí? Si tú te puedes comunicar mejor, si tú puedes ser cada vez más conocedor, pues vas a poder vender mejor. ¿Sí? Entonces, ese es un punto, yo creo, importante. Y aquí a veces se entra o se comentan temas muy importantes, muy interesantes, como sería, por ejemplo, la psicología aplicada a ventas. Que desde luego que estamos cargados de psicología al estar interactuando con una persona, llámese cliente, o llámese consumidor, o llámese influenciador, o bueno, los modelos que ya se estuvieron comentando aquí, ¿no? Es importante todo esto. También creo que es muy importante, ¿sí?, que sepamos de alguna manera acercarnos, poder despertar la confianza que también ya platicamos, ¿sí?, el despertar confianza para que el cliente sienta que no somos alguien que los va a sorprender, que los va a engañar, sino más bien un asesor que estamos buscando su beneficio y que en base a ese beneficio pueda haber continuidad. Sí, sí, Ulises. Raúl, ¿qué es más importante? ¿El producto que vende uno, el servicio o el vendedor? O sea, en un proceso de comercialización, ¿qué toma mayor importancia? ¿El producto como tal, lo que te ofrece, o el vendedor, aunque no tengas un producto extraordinario? Mira, desde luego que la respuesta salomónica es que los dos, ¿no? Pero si lo analizamos un poco con más detenimiento, yo creo que también va mucho en función de tiempo, de plazo. Es decir, si tú quieres una solución a corto plazo, desde luego que el producto puede ser pues importante, ¿no? Oye, a mí me duele la cabeza y necesito un producto que me quite el dolor de cabeza ya, ¿no? Pero si tú quieres una solución que sea mediano, a largo plazo, incluso lo que hemos comentado aquí, que más que un producto o un servicio, si yo como vendedor lo que quiero es una relación más que empujar un producto, desde luego que entonces ahí el vendedor, la persona, toma una importancia pues relevante, ¿no? Y precisamente siguiendo con este ejemplo, es como si preguntáramos, oye, ¿qué es más importante, el médico o la medicina? Bueno, si a lo mejor tu problema es a corto plazo, es un poco más simple, está iniciando y todo, pues no sé, tómate una aspirina para ese dolor. Pero si tu dolor es ya frecuente, ya no es un dolor, vamos, ya es una
jaqueca, ya es una, no sé, de dolor severo de cabeza constante, que puede ser síntoma de algo más grave, pues desde luego que una aspirina no te va a curar. Requieres ya una persona que te oriente, que te asesore, que te conozca más a fondo, para que te dé una respuesta ya más duradera, que sería exactamente el caso del vendedor. Desde luego los dos son importantes. Te comento esto porque por ahí leía un artículo, el presidente de la compañía de computadoras Dell, que justamente su apellido es Dell, hacía esta pregunta, que era más bien le hacían esta pregunta, que qué era más importante, el producto o el vendedor, o el producto o la marca. Entonces él contestaba que es muy importante el producto, porque teniendo un buen producto, con estas características del CDB que acabas de comentar, si cumple con todas esas necesidades, deseos y problemas que tenga el cliente, la marca va a empezar a tener un reconocimiento y entonces cuando va a valer la marca al cabo de un tiempo. Y la fuerza de ventas, el vendedor, es una parte clave porque él es el que va a hacer llegar este producto, comunicar todas estas características, ventajas y beneficios al consumidor para ir creando la franquicia, el prestigio de una marca. Entonces él hablaba que primero, si habría que poner en orden, hablaba que primero sería tener un extraordinario producto para que esto llegue realmente a las necesidades de los clientes. Fíjate que me pongo a pensar, y precisamente hablando de respuestas prácticas, y siguiendo con este ejemplo de la computación, decimos que un buen vendedor es aquel que se vuelve asesor, que sabe exactamente cómo están formadas las características de la computadora, cuáles son esas ventajas, esos beneficios, te va a enseñar a usarlo mejor, ¿sí? Hay muchas personas, ¿sí?, en nuestro México, y seguramente en nuestros pueblos hermanos en Latinoamérica, que la gente no sabe utilizar la computadora o incluso la utiliza para lo elemental. Entonces, ¿de qué te sirve conocer y tener un producto muy bueno, o muy sofisticado, muy completo, si no sabes utilizarlo? Si no tuviste la orientación adecuada para que realmente sea un satisfactor más pleno. Lo puedes tener y desde luego puedes decir, esto son maravillas, pues sí, pero fíjate que nadie me había dicho y sobre todo nadie me había enseñado o nadie me había orientado cómo podía hacerlo o a quién podía consultar. En fin, me faltaba esa parte de la venta. Si yo me encontré una computadora o me regaló una computadora y la sé a duras penas prender, pero no sé realmente operarla, manejarla, pues no estoy teniendo ese satisfactor tan pleno que podría ser si ese vendedor me hubiera orientado, me hubiera sabido vender mejor, ¿no? Entonces yo creo que desde luego el producto, pues claro, es como, volvemos al ejemplo, un médico sin medicinas, a veces lo tienes también atado de manos. Un buen vendedor sin un producto adecuado, como también ya mencionamos en alguna sesión, pues obviamente tiene que informar internamente para buscar que sea un producto realmente adecuado. Un doctor con una medicina que no cure, tendría que no sé, comunicar y ver y hablar con los laboratorios, en fin, impulsar una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, son conceptos que hay que analizar y, bueno, de alguna forma sigue hablando de esa importancia que tiene para que ustedes y todos, diría, nos preparemos cada vez más en ventas, ¿no? Y fíjate, continuando, y es más, para pasar a la siguiente lámina, déjenme tomar ya que hablamos de puente, este otro puente. Cuando estuvimos hablando de las herramientas y cuando platicamos de textos, ¿se acuerdan que hablamos de un método, de una estructura de carta, de texto, que le llamamos AIDA? ¿Sí? Si nos regresamos y lo tomamos ahora no solamente para escribir la carta, para este formato de carta o de texto, sino incluso en la presentación personal, que es un método que ya incluso no es nuevo y que precisamente por no ser nuevo es muy probado, y es muy probado, incluso pues se ha ido adecuando cada vez más, y lo retomamos y hablamos entonces ahora de ahí, da, pero le agregamos una S al final, ahora IDAS. Sí, vamos a ver por qué le agregamos esta S, ¿no? Pero empezamos con la parte de, ¿se acuerdan ustedes? Decíamos, primero la A va para atención. ¿Sí? Y aquí me voy a abocar un poco ya más a esa presentación cara a cara. Ya no es tanto el texto. ¿Sí? Lo primero tengo que captar la atención. ¿Sí? Si no capto la atención de mi cliente, pues obviamente no va a suceder absolutamente nada. ¿Sí?
Yo me acuerdo que en algún cliente me mencionaba, oye, fíjate que nosotros participamos mucho en ferias, pero tuvimos una experiencia, pues, grave porque resultó ser que estábamos instalados en la feria, teníamos nuestro stand, y un cliente nos comentó, oye, pues yo fui a la feria, que por cierto fue un éxito, estaba llena de gente, tan llena que, pues que me pasé y no te vi. Y decía él, oye, pero ¿cómo que no me viste si estaba ahí? No, no, sí, efectivamente te vi anotado en el directorio, pero estando ahí tanta gente y todo, y no te vi. Al que sí vi fue a tu competidor, fíjate qué grave. Él sí, no sepa, sí lo vi. Y le dices tú, oye, no es posible, yo estaba instalado justamente enfrente de ese competidor. ¿Qué pasó? ¿Cómo capto la atención? Y ahí entonces la idea de poner decanes y muchachas con un, no sé, a veces se les ocurre con una charola con algún dulce o algún refresco o algo que pueda ofrecer y que de alguna manera haga que la gente se detenga, se percate que estás ahí instalado, en fin, para que por lo menos empiece la acción, ¿no? La atención, ¿no? Si comentamos otro ejemplo, otro caso que me tocó ver y que, fíjense qué curioso fue. Resulta ser que yo asistí hace tiempo a una presentación de un orador, ¿sí? Entonces el maestro de ceremonias lo presenta, a ver el señor, no sé, Luis Guevara, que pase, ¿no? Y entonces se levanta para decir exactamente la plática, la conferencia, y pues da un tropezón y casi se cae, ¿no? Entonces pues toda la gente como que hasta unos se pararon. Llegó él y entonces ya se acercó al micrófono y dijo, bueno, después de esto yo creo que ya no me puede salir nada mal, ¿no? Y es algo, bueno, pasó como una anécdota. El asunto está que después, como a los 5 años, me tocó volver a verlo. El mismo orador. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente lo mismo. Se volvió a tropezar. Entonces yo dije, no, esto ya no fue accidente, ¿no? Yo creo que era una forma primero de abrir, de captar atención y de buscar esa conexión, ¿no? Lo importante de empezar, ¿sí? De poder captar esa atención. Y en ventas personales es muy importante, captamos la atención con una imagen profesional, ¿sí? Y hay muchos textos, hay unos que le llaman esta imagen profesional, decálogo, las reglas del vendedor, el manual de un buen vendedor. Y está hablando básicamente, digamos, de lo que es el inicio, lo que es el captar la atención, que podríamos ver en la siguiente lámina, que dice 9 maneras de comunicar una imagen profesional. Estamos hablando, si nos ubicamos en la parte de atención dentro de este proceso de la venta, ¿no? La atención, ¿sí? Y tenemos aquí 9 puntos. 9 puntos que yo creo que nunca van a estar por demás mencionarlos, aunque seguramente muchos dicen, oye, pues unos ya lo sé, u otros pueden parecer evidentes, obvios, sin embargo yo creo que es importante repasarlos, comentarlos, aunque sea brevemente. Sí, sí, Ulises. Sí, Raúl, antes de que pases al siguiente punto, me gustaría darle a nuestros amigos un poquito la definición de qué es atención, porque la atención también tiene unos principios. Atención es centrar los sentidos en un punto determinado, concentrarnos, enfocar los sentidos a un punto determinado. Si yo les pido que pongan atención en esta pluma, ¿sí?, en la punta de esta pluma, lo que estoy tratando es que ustedes concentren sus sentidos, la vista, ¿sí?, en un punto determinado. Entonces, atraer la atención es concentrar esos 5 sentidos del ser humano en un punto determinado. Y las 5 o 4 principios que tiene la atención es volátil. O sea, no podemos mantener la atención durante mucho tiempo en un punto determinado. Normalmente saltamos del estímulo y regresamos. Ese es uno de los principios, que es volátil. Por lo tanto, es inestable, ¿sí? Hay esa inestabilidad. Las técnicas para atraer la atención, lo que nos comentaba Raúl, el ejemplo de este conferencista de tropezarse, es justamente intencional, porque de esa manera jalaba la atención. Algunos llegan y golpean la mesa, otros guardan silencio y de esa manera atraen la atención hacia ellos y comienzan su discurso. Otro de los principios es que es unívoca. ¿Qué significa esto? Que nada más podemos estar concentrados en un estímulo determinado por un tiempo de 2 o 3 segundos, cuando más. Posteriormente saltamos y regresamos, pero nada más podemos estar en un solo lugar.
Y el ejercicio típico que nos ponen en las escuelas es, a ver, pónganse a hacer una suma de 4 o 5 números y canten el himno nacional de su país y a ver si la pueden realizar. Seguramente no lo van a poder hacer porque la mente tiene que estar saltando y pierde un poquito la congruencia. Y la otra, que la atención es recuperable, como le comentaba. Podemos recuperar la atención moviéndonos, usando las manos, etcétera, o en el área de ventas, utilizando nuestras ayudas visuales y o usando una pluma, un señalador, jalando la atención del cliente hacia ese punto, ¿no? Entonces, creo que lo que tú nos comentas es muy interesante porque esa parte de la cara a cara con el cliente, pues debe ser fundamental, primeramente, tener la atención del cliente para que entonces pueda generarse los demás, ¿no? Nada más quería hacer este comentario, Raúl. Claro, claro. Bueno, y ahorita ya me pusiste a recordar cosas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, y perdón por el paréntesis, un tanto cuanto medio casero y demás, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, y se me quedó grabado, cuando estaba, no sé, pues adolescente o incluso ni adolescente, cuando empieza uno el despertar. La semana pasada. No, bueno, no, cuando empiezas a encontrar que las niñas ya no son ese ser repulsivo, sino se empieza a ver guapas. Me acuerdo sobre todo un amigo, imagínense ustedes a la edad de los 12, 13 años, ¿no? Y que salíamos a andar en bicicleta, ¿sí? Y de repente, resulta ser que de repente tú vas en la calle dando tu bicicleta y de repente ves por ahí una niña que dices, oye, y esta niña como que no es oye, como que algo le pasó, se volvió más bonita y total empiezas a atraerte, ¿no? Y todo. Resulta ser que un amigo, ¿sí? Pues le gustó una niña y quería impresionarla manejando muy diestramente la bicicleta, ¿no? Y ya se imaginan ustedes lo que pasó. Al pasar frente a ella y quiere maniobrar, se le derrapa la bicicleta y se da un tremendo golpe Pero fíjate que captó la atención, porque ¿sabes quién fue la primera que corrió a levantarlo después de esa tremenda caída? Porque se raspó rodillas, codo, todo. La niña. Bueno, perdón por el paréntesis. Sigamos mejor, sigamos. Sí, 9 maneras de comunicar una imagen profesional. Primero dice apariencia imponente, memorable. ¿Sí? Y aquí, aunque suena, bueno, dicen, pues, yo quisiera hacer mención a lo siguiente. Primero, es importante la presentación, desde luego, y esto seguramente no es necesario un curso de ventas para saber esto. Yo aquí lo que quisiera retomar es de que es importante cómo te ven. Pero yo aquí recapacitaría y diría que también es muy importante cómo tu vestimenta te habla a ti mismo, esa confianza, ¿sí? Apariencia imponente, memorable, o sea, que te acuerden, y no solamente es a veces la pura apariencia física de ir bien vestido, con un bien peinado, limpio, que eso es importante, sino además hay una cierta magia que a veces se transmite hasta en la mirada, ¿no? Cuando sabes que estás confiado porque vas no a sorprender a nadie, sino a ayudarlo, ¿no? Por apariencia. Luego dice, orgullo de su profesión y de sí mismo, que es un poco lo que estoy mencionando. Y aquí retomo. Primero, orgullo de tu profesión. Tú eres un vendedor y por favor, ese no puede ser un término despectivo. Ya hemos comentado que es un generador de progreso. Un vendedor, no podemos decir, imaginen ustedes un vendedor que llega con que, bueno, pues es que soy vendedor, con toda esa depresión. No, hombre, pues obviamente está haciéndose él mismo su propia barrera, ¿no? Orgullo de su profesión y de sí mismo. Soy vendedor y estoy haciendo un bien. Estoy manejando un bien, ¿sí? Irradia confianza basada en su preparación. Un vendedor profesional es precisamente una persona, vamos, quiero decir, todo menos un improvisado. ¿Sí? Al estar frente a un cliente, al estar frente a un prospecto, es como les platico, o un profesional debe ser todo menos improvisado. Déjenme comentar una anécdota que a mí, bueno, la primera vez que la escuché y que es un caso real me impactó y ahorita lo menciono. Resulta ser que este era un vendedor de seguros, ¿sí? Un vendedor de seguros que era un muchacho que empezaba con esta actividad, con esta profesión, ¿no? Ventas y en seguros, ¿no? Entonces él, pensando a quién le quiere vender, ¿sí? Pues se le ocurre o selecciona precisamente un alto ejecutivo de una empresa transnacional y este alto ejecutivo era precisamente en el área de ventas y mercadotecnia.
Entonces dice, bueno, él, pues primero habla, pide la cita, habla 2, 3 veces, por fin le dan la cita, en fin, ¿sí? Le dan una cita para tal día a las 12 del día. Pues va y se presenta, ¿no? Entonces llega este muchacho y pues llega al privado, entra a la empresa, entra al privado de este alto ejecutivo, se ve que está el lugar de la secretaria, pero la secretaria no está. No sabemos si salió al baño, en fin. Se ve que hay papeles de trabajo, o sea que sí fue ese día a laborar, pero ella no está. Y pues ve un poco la puerta ya del privado del ejecutivo medio abierta y se da cuenta que está él ahí. Pero bueno, muy respetuoso, llega y se sienta, pero empieza a ver que, pues primero él llegó 5 minutos antes de la hora de la cita, pues ya es la hora de la cita, ya son 5 minutos después de la cita, la secretaria no llega y él empieza a inquietarse y dice, oye, pues yo estoy aquí puntual, pero pues qué mal que empiece medio impuntual ya la entrevista y diciendo que no es mi culpa. Total, se arma de valor, se acerca y toca, ¿no? Y entonces el ejecutivo levanta la cara asombrado, ¿no? Y le dice a este muchacho, perdóneme señor, pero es que yo tengo una cita con usted. Entonces este muchacho dice, ¿y usted quién es, no? No, pues soy Pedro Pérez, ¿no? Pedro Pérez de Seguros XA. Entonces ve su agenda, sí, joven, efectivamente, pase, siéntese, sí, siéntese y permítame, déjeme terminar esto y ahorita lo atiendo. Bueno, pues llega el muchacho, se sienta y este ejecutivo termina. Sí, joven, ok, le escucho, dígame usted, ¿en qué le puedo servir? Entonces este muchacho dice, oiga señor, ¿no me compra un seguro de vida? Y aquel alto ejecutivo, imaginen ustedes, de ventas y mercadotecnia y demás, da un tremendo salto y dice, oiga, pero usted ¿cómo lo sacan a vender de esa manera? Parece que está pidiendo limosna, ¿sí? Usted tiene una actividad que es sumamente importante, está representando una empresa, le empieza a comentar todo lo que hemos estado platicando aquí, le empieza a decir y a comentarle, y usted realmente tiene en sus manos el futuro de su empresa, de lo que está llegando, porque un cliente es invaluable, y le empieza a comentar todo, y conforme le empieza a decir todo esto, ese ejecutivo de ventas empieza a ser cada vez más chiquito ahí en el asiento, y ya como que, pues todo pues, sacado de balance, ¿no? Todo ya ahí, pues incluso hasta se siente regañado, ¿no? Vapuleado ahí y demás, ¿no? Y llega un momento en que este ejecutivo, este alto ejecutivo, pues como que, pues, decimos aquí en México, le cae el 20, ¿no? O sea, como que se da cuenta y dice, bueno, pero espérame, piensa para sí, pues es un muchacho, está empezando, a lo mejor él mismo recuerda sus inicios como vendedor, en fin, como que siente que tal vez se sobrepasó y dice, mire joven, para que jamás se le vuelva a olvidar a usted esta lección, le voy a usted a comprar un seguro. Es más, mire, a ver, tiene usted ahí su formato de pedido, a ver, pásemelo. Estos formatos tienen que llenarse rápido porque la gente no está para perder tiempo y hay que llenar esto. A ver, aquí lo voy a poner, ¿cuál es el seguro que tiene? Bueno, le voy a comprar para empezar este seguro, el básico y total. Entonces le llena el pedido, ¿no? Y el muchacho pues ya está totalmente, o sea, ya está ahí como que acabado, como que ya no sabe qué decir. Pues, señor, gracias, ¿no? Entonces ahí el muchacho tímidamente toma y lo mete en su portafolio y pues señor, pues gracias, ¿no? Y entonces se levanta y vaya rumbo a la puerta ya para despedirse y entonces este ejecutivo como que entonces sí ya le entra el remordimiento o ya se siente, le dice todavía, y joven recuerde por favor, profesionalismo ante todo. Entonces el muchacho está ya por salir, llega a la puerta, duda, se voltea y dice, oiga señor, perdóneme, todo esto que usted me estuvo platicando y comentando del profesionalismo, del saber preguntar, en fin, fíjese que sí, en mi empresa incluso me dieron todo un curso intensivo de todo esto. Simplemente apliqué una técnica para venderle a un gerente de ventas y mercadotecnia. Topas. Fíjense ustedes, hemos hablado aquí de la diferenciación. Y este muchacho, no obstante lo joven, pensó, ¿cómo voy a venderle a un ejecutivo si llego otra vuelta comentándole y diciéndole, pues voy a ser tal vez igual que los demás, seguramente muchos mejor, pero ¿qué pasa si llego exactamente al contrario? Y oiga, no me compre un seguro de vida, es precisamente preparado, ¿no? Para que el otro reaccione. Y fíjate, logró hasta que el mismo ejecutivo le llenara el pedido y todo.
Entonces, no hay improvisación. No hay improvisación. Un ejecutivo de ventas y mercadotecnia no puede ser un improvisado. ¿Sí? Y saben otra cosa, que cuando uno no es improvisado, es altamente satisfactorio. Es una actividad que uno no la cambia por nada. ¿Sí? Pero estamos hablando, irradie confianza basada en preparación. Por favor. Sí, quisiera hacerte una pregunta con respecto a la improvisación. Cuando el vendedor es una persona que ha tenido experiencia en otras empresas, pues obviamente toda esta experiencia lo hace un profesional de las ventas. Esta persona podría cambiarse de compañía y vender otro producto, y con toda esa experiencia podría improvisar alguna argumentación, conociendo a lo mejor lo básico del producto. ¿Podría este profesional de las ventas entrar en este esquema de improvisar, que a lo mejor ya no está tan improvisando porque tiene ya probablemente una estructura de cómo hablar, cómo comenzar, cómo presentarse, hasta cerrar una venta, ¿no? Mira, aquí hay varias teorías, ¿no? Hay una que dice que un buen vendedor, un vendedor profesional puede vender lo que quiera. ¿Sí? Hay otros que dicen que no, que al contrario, si se va a preparar y va a ser conocedor y demás, pues no, realmente es zapatero a tus zapatos. Si tú eres especialista en vender casas, a lo mejor no vas a poder vender portafolios, ¿no? Yo creo lo siguiente, mira, un buen vendedor es un solucionador de necesidades. Un vendedor profesional sucede lo siguiente. Hemos mencionado aquí muchas veces que la materia prima, independientemente que venda, no sé, sillas, escritorios, lámparas, su materia prima es el ser humano. El vendedor antiguo, vamos a decirlo así, antiguo entre comillas, porque desgraciadamente sigue habiendo muchos que son así, era el merolico, el que llegaba y, señora, yo le traigo, yo le digo, y el que ponía incluso el pie en la puerta para que no le cerraran y pudiera seguir tirando su argumentación, o como decimos, su rollo, ¿no? ¿Sí? Ese es el vendedor de antes, que ponía primero el producto. ¿Sí? Ahora, aquí hemos platicado de lo importante que es obtener información del cliente. ¿Sí? Y fíjate que en varias clínicas de venta que tenemos, tú lo has visto ahí en Syracuse Consultores, ¿sí? Resulta ser que la persona que se está capacitando y que entra a los primeros teatros de venta, siempre llega, a ver, véndele la computadora, y empieza a decirle lo que la computadora hace y deshace y no hace, ¿sí? Y está olvidándose el principio fundamental, que es, primero, investiga a tu cliente, ¿sí? Conócelo, aprende a preguntar, ¿sí? Que fíjense que el vendedor profesional, antes el vendedor, ese merolico, capitalizaba en hablar, era el parlanchín. Hoy el vendedor profesional es el que sabe escuchar, que eso se dice rápido, no es tan sencillo, requiere concentración, requiere interés, requiere voluntad, ¿sí? El poder escuchar. Pero para escuchar hay que saber preguntar, cosa que tampoco es fácil. Hacer preguntas inteligentes, preguntas acertadas, no es fácil, tampoco imposible, desde luego, requiere simplemente prepararte. Querer hacerlo y prepararte. Cuando tú obtienes información y aprendes la metodología primero de obtener información, de saber, de conocer, de obtener todo esto, ¿sí? Ya tú simplemente dejas fluir tu energía ya a lo que sabes del producto. Pero lo principal conocimiento es en cuanto al cliente. Y aquí viene un punto fundamental. Mira, puedes ser un experto en tu producto y sentirte demasiado arrogante y no interesarte por el cliente, que sería la siguiente I de aquí, ¿se acuerdan ustedes? I de interés. Despertar el interés. Y decíamos cuando hablábamos de cartas de saber o de hablar en relación a lo que a la persona le interesa, a lo que a la persona que nos está escuchando le interesa, despertamos el interés, ¿no?
Aquí la persona es que si lo que queremos es, y seamos congruentes con lo que hemos estado aquí pregonando, ¿sí? Que es buscar relaciones, buscar clientes que sean continuos, ¿sí? No ventas ocasionales, no ventas esporádicas. Eso es tremendamente desgastante para todos. Primero que nada, para ustedes, los vendedores. Segundo, para la empresa. Hay que buscar esas relaciones. Pero entonces la idea es, primero, si tú aprendes primero a tener la información, a que el cliente sienta que antes que otra cosa estás interesado en él. A lo mejor eres un vendedor que acaba de entrar en la empresa y que eres de recién ingreso, pero si el cliente siente que tienes ese interés en él, el cliente te va a escuchar, te va a llamar, te va a buscar y va a ser leal a ti. Si tú aprendiste entonces que nunca esté el número 2 antes que el número 1, nunca esté el número 2, es decir, primero empezar a empujar el producto y a lo mejor lo sabes, a lo mejor no lo sabes, estás empujando el producto. Eso es empezar con el número 2. El número 1 siempre es en función al cliente y es preguntar, obtener información. Información, podríamos decir, estratégica, información inteligente, no paja, ¿no? Si eso lo sé hacer bien, lo demás es lo de menos. Ya lo demás ya es complemento, desde luego puede ser, ¿no? Incluso el vendedor puede decir, ¿sabe qué? Mire, no lo sé, déjeme preguntarlo, mañana estoy con usted, mañana le digo, déjeme preguntarlo, le marco por teléfono en media hora, y a lo mejor ese vendedor va a vender mejor que el que llegó, que sabía muy bien el producto, pero llegó con arrogancia y sin ese interés de servir. Sí, sí, Ulises. Sí, a veces a lo mejor no es tanto la arrogancia, más bien yo creo que es la falta de sentido común. ¿Te acordarás aquel cliente que tuvimos, una compañía que vende alarmas para la casa, alarmas para los coches, alarmas personales donde uno podría cargar físicamente una alarma y al jalarla sonaba un fuerte sonido que hacía huir a la persona? Había un vendedor, si recordarás, que nos planteaba, cuando platicábamos de estos temas, que para él lo primero que era, lo más importante era que el cliente se sentara frente a él y él le presentara los 80 diferentes modelos de alarmas que tenía. Después de presentarle los 80 modelos, le preguntaba al cliente, ¿cuál es el que usted quiere? Y entonces los clientes, después de 2 horas de estarlos escuchando, prácticamente se le iban de la venta. Cuando nosotros No, le yo decíamos diría después no de 2 horas, después de 15 me están sacando, imagínate. ese tipo se van, claro, perdóname, sí, sí, sí. Y posteriormente, cuando nosotros le dijimos que lo más importante es primero investigar al cliente, preguntarle, oiga, ¿usted necesita una alarma? Sí. ¿Para qué la quiere? ¿Para su casa? ¿Para traerla? ¿Para su coche? ¿Qué tipo de alarma? Y en función de lo que uno va investigando, entonces después de que investigas esas necesidades, entonces sí ya sacas tu catálogo de alarmas y te enfocas a una presentación específicamente del tipo de alarmas que el cliente te está diciendo. Pero no al revés. Él comentaba que no le iban bien en las ventas, que qué estaba haciendo mal. Justamente esa era la falla que estaba cometiendo. Porque a veces los clientes, efectivamente, como él nos mencionaba, es que los clientes no saben lo que quieren. Entonces, como no saben lo que quieren, yo tengo que enseñarle todo lo que tengo para que entonces el cliente me compre. Pero ¿por qué no mejor le hacemos preguntas para identificar qué es exactamente lo que quiere el cliente, para entonces adecuar nuestro producto a las necesidades específicas de lo que el cliente ya abrió, ya comentó qué es lo que quería? Entonces aquí vamos a ver una técnica más adelante sobre cómo hacer esas preguntas que nos den esa información. Claro. ¿Okay? No, incluso yo agregaría que aunque le presentaran los 80 productos y el cliente se soplara los 80 productos, aquí decimos soplara en decir de que pues se tuvo que aguantar y escuchar las 2 horas de explicaciones, ¿sí? Él está hablando de un producto nuevo, de un satisfactor nuevo, entonces él nunca va a tener un conocimiento al 100%. El cliente nunca va a tener, siempre va a tener algo que interpretó, a lo mejor malinterpretó, bien interpretó, en fin, aquí más bien es, y incluso estaríamos hablando, el aprovechar la información que nos da, poder lo que decimos leer entre líneas, ¿sí? Poder entender cuál es esa emoción que el cliente está buscando satisfacer o tener, o sea, ahora sí que como veíamos, el cliente tiene necesidades, problemas, deseos, ¿sí? Entonces es cuando va a estar buscando exactamente la solución y pues
al final de cuentas, con la experimentación es cuando él va a sentirse satisfecho. Sí. Alguien decía también, oye, incluso un cliente no se siente al 100% satisfecho porque siempre está buscando más, siempre quiere más, ¿no? Está muy contento con el coche, pero sin embargo, si el coche pudiera tener además de lo que ya tiene y si pudiera, en fin, y es bueno, pues es parte de esa ambición y de ese sentido de progreso y de tener más. Pero bueno, efectivamente, ¿no? Exactamente. La información, entonces, simplemente un buen vendedor, en mi muy personal punto de vista, un vendedor profesional, sabe y puede vender prácticamente todo, porque sabe que es la persona la que importa, más que el producto. El producto es un complemento. Dice un punto número 4 aquí en la lámina, cuidar la comunicación no verbal. Cuidar la comunicación no verbal. ¿Sí? La comunicación, fíjense, si analizamos la comunicación, y hay gente que es experto, que son profesionales en comunicación y conocen esto muy bien, pero prácticamente según algunas cifras que también me causaron cierto impacto y cierta memorización, ¿sí? Fíjense ustedes que si hablamos de elementos para poder comunicar mejor, ¿sí? Las palabras solamente representan el 7% de la efectividad al comunicarse. Fíjense qué curioso, ¿eh? Solo el 7%, ¿sí? Un 38% es la voz, en sus diferentes modalidades, tono, velocidad, timbre, etcétera, ¿sí? Y el 55% de la efectividad en la comunicación es precisamente la comunicación no verbal, la que son los ademanes, las gesticulaciones, el manejo de manos, en fin, todo esto que no es no verbal, porque fíjense que es lo que menos se puede alterar. Las palabras yo puedo decir, como dicen, de lengua me como un piano, algo así dice el dicho, ¿no? ¿Sí? Yo puedo decir lo que sea. Ya veíamos hace en alguna otra sesión lo importante que es poder demostrar, o sea, la gente quiere, oye, pues sí, pero ¿cómo me lo demuestras, no? Pero bien, es lo que menos, las palabras es lo que más se puede cambiar, alterar, decir, mentir, ¿no? Para mentir ya la voz ya es más difícil, ya te empieza a salir, ¿sí? Si yo les digo, mire señores, vamos a hablar de algo muy interesante, muy importante, por favor, motívense, te duermes, ¿no? O sea, la voz es importante, pero más, lo que es más difícil mentir, o lo que es más difícil manejar, claro que hay actores, desde luego, ¿no? Pero es más difícil, son las ademanes, la comunicación no verbal. Entonces aquí habría que cuidar, si estamos hablando de esa imagen, lo que estoy diciendo, no solamente con palabras, sino con mi actitud, con mi postura, por ejemplo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que está interesado o que está aquí a fuerza? ¿Que tiene seguridad o que tiene una desconfianza, que sabes que mejor, pues mejor no lo hagas, ¿no? ¿Qué te está diciendo toda esa comunicación no verbal? Incluso estaríamos hablando también de poder leer al cliente, ¿no? O sea, poder también entender si el cliente está realmente interesado o no está interesado. En fin, ¿qué es lo que me está diciendo sin palabras? Sí, 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 Ulises. Sí, ¿cómo se aplicaría esto en la relación humana, en la conquista de una mujer? ¿Se aplica esto de la gesticulación, de que alguien te puede, tú probablemente quieras conquistar a alguna mujer, a alguna chica que te interese, pero en palabras te puede decir que sí, pero a lo mejor su expresión te está diciendo que no es, que no le interesas o que simplemente no hay algo más? ¿Puede darse ese tipo de situaciones? Fíjate que volveremos a decir que a final de cuentas las ventas es una actividad humana, son personas, ¿no? Y es comunicación que se aplica en cualquier ámbito, ¿no? Yo diría no solamente en cuanto a ventas, tampoco en cuanto a conquista nada más, en cuanto a familias también, padres, hijos. No, yo creo que a final de cuentas es también válido en cualquier aspecto de esa actividad, de esa acción humana, ¿sí? El poder comunicar, el poder transmitir, el poder enfocarse y saber si realmente mi mensaje está siendo bien recibido o estoy hablando, pues digamos, no estoy, como decimos, haciendo contacto, ¿no? Pero yo creo que igual es en una relación de este tipo, como también podría ser al estar vendiendo, no sé, un presentador, o sea, le estoy ofreciendo ese presentador, mire usted, el presentador tiene este tipo de formato y a lo mejor a la gente no le interesa, ¿no? Dice, ah, pues muy bien, ¿no? Pues, en fin. Ya platicamos también en algún momento de lo importante que son las ventajas competitivas, pero esas ventajas competitivas siempre están en función del otro. Pero es a final de cuentas también humano y es comunicación. Es simple y sencillamente comunicación, ¿no? Y sí, claro. Y seguimos con el punto 5.
el cuidar el aroma. Y fíjate que aquí, perdón, pero porque es importante, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, cuida el aliento. El mal aliento es tremendamente perjudicial y desgraciadamente a veces somos los últimos en enterarnos que tenemos ese mal aliento. Entonces yo creo que, pues de preferencia, mejor, como decimos, curarnos en salud, ¿no? Utilizar desde luego la higiene y todo, no sé, alguna pastilla antes de una entrevista con algún prospecto, cliente, no sé, a lo mejor antes el chicle, claro, no entres a la entrevista con chicle, pero la idea es cuidarte y protegerte, porque a fines de cuentas, sí, un mal aroma, un mal aliento es muy fuerte, y desde luego aroma en general, ¿no? O sea, no solamente es el aliento vocal, sino en sí el mal olor, ¿no? Sí. No, y yo creo que también lo podemos enfocar un poco a los estudios que han estado haciendo últimamente sobre las feromonas, donde se habla que parte de la relación humana que uno puede tener, aquella frase que dice, hicimos química esta persona y yo, se ha estudiado que nosotros a través de nuestra sudoración, pues emitimos feromonas, ciertas sustancias que pueden ser gratas para la otra persona. Entonces, que esto juega mucho en llevar una buena relación con una persona. Se maneja mucho justamente en la conquista, las mujeres con los hombres. Se habla de que parte de ese atractivo que hay en una pareja es justamente por estos aromas, ¿no? Entonces, lo que tú comentas es cierto, hay que estar bañados, arreglados, pero a lo mejor pensando un poquito más en la ciencia de los olores, pensar que a lo mejor nuestras feromonas, lo que extraemos, sea realmente un aroma agradable para las personas con las que uno conviva, ¿no? Sería una explicación más o un elemento más que nos puede ayudar para entender qué es lo que pasa en este sentido de los aromas. Claro, claro. Entonces llevamos 5 puntos, ¿sí? Vamos al sexto, respetar espacio físico, ¿sí? Esto es importantísimo también y a veces le damos poca importancia. Hay gente que de veras, si te aproximas demasiado, es una auténtica intromisión, una auténtica molestia, ¿no? Claro, tampoco vas a hablar a 5 metros de distancia, ¿no? Pero sí cuidar, sobre todo a las personas, y tener mucho cuidado. Hay gente que, bueno, no sé, tal vez también incluso sea muy cultural, diferentes países, diferentes regiones, el abrazar, el dar una palmada en la espalda, el buscar el contacto físico. Y yo creo que esa es de las cosas que hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Claro, bueno, por decir algo, no a toda la gente le gusta saludar de beso. No toda la gente te da la mano. O sea, por lo menos de entrada, ¿no? Te la puede dar la mano, pero no siempre a toda la gente le gusta. Mucho menos estar muy cerca, mucho menos hay una palmada, una palmada en la espalda, de que, oiga, qué gusto me da verlo. Y hay gente que le puede molestar, ¿no? Hay gente que auténticamente le puede, pues sí, molestar y romper ahí una relación, ¿no? Son detalles que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Sí, de hecho se ha hecho algún tipo de estudios donde, por ejemplo, las personas que son europeas normalmente tienen cierto rechazo al acercamiento. Los latinos somos como que más calurosos, nos gusta tener cerca a la persona, tocarla, sentirla, pero algunos franceses, ingleses, son medios fríos en ese aspecto, ¿no? Entonces también conocer si a esa persona le agrada o no le agrada ese acercamiento para cuidar mucho este aspecto y no tener un rechazo de principio. Claro, 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 es cierto, es cierto. Bien, pues tenemos todavía 3 puntos por mencionar para seguir en esto, pero yo creo que esto bien vale la pena, ese tipo de temas, que lo veamos en otra sesión, ¿sí? Entonces, si les parece, hacemos una, pues no pausa, sino sería más bien invitarlos a ir a la siguiente sesión. ¿Nos acompañan?